Capítulo 9. Una tarea acabada. 6 meses después del funeral de Robin, Cam asistió a la conferencia bíblica que estaba planeando con él el día de su ahogamiento. Fue difícil adaptarse a la realidad sin su amigo, pero tuvo muchas cosas en que ocupar su mente. El hermano y la cuñada de Cam llegaron para ayudar en la misión. Paul era el hombre práctico y habilidoso que siempre había sido, e inmediatamente se hizo cargo de supervisar la construcción de los nuevos edificios que la misión estaba levantando en San Antonio. La señora Haim envió a Cam otro generoso donativo por un valor de $4,000 que destinó a la compra de materiales de construcción. Paul y una cuadrilla de indígenas empezaron a edificar un internado. En poco tiempo, unos 100 niños de la zona adyacentes ocuparon las nuevas instalaciones, supervisadas por 3 misioneras estadounidenses. Los padres enviaron a sus hijos a la escuela para aprender a leer y escribir en lengua cachiquel. También se construyó una clínica en la localidad y la misión centroamericana proveyó una enfermera para atenderla. El doctor Ainsley, con quien Cam se entrevistó cuando estuvo de permiso en Los Ángeles, trabajaba ahora en el Hospital Presbiteriano de la ciudad de Guatemala y estaba dispuesto cuando se presentaba casos difíciles en la clínica. Paul era un trabajador esforzado. Una vez que la escuela y la clínica estuvieron terminadas, comenzó a edificar un orfanato. Cam dispuso que los niños huérfanos se alojaran con las familias cristianas que habían en la población hasta que fuera terminado. El matrimonio Townsend adoptó a 2 de esos niños, Elena Trejo y Joe Chicol. Ambos eran buenos alumnos. Los Townsend tenían grandes esperanzas de que un día ellos continuaran la labor en favor de los indígenas cachiquel de la región. Cam tenía también otros planes. Confió a Paul su deseo de que San Antonio llegara a ser una ciudad modelo indígena, un ejemplo de cómo, con un poco de estímulo, los indígenas podían aprender a levantarse por sí solos. En respuesta a este deseo, una empresa distribuidora de café radicada en San Luis, cuyo director había leído acerca de Cam en una revista cristiana, le envió una turbina y una descerezadora de café. Estas máquinas permitieron a los indígenas descascarar las vainas de café y, de este modo, obtener un mayor provecho para sí mismos sin tener que pagar a un ladino para hacer la labor. Todo esto fue muy estimulante para Cam, pero no se pudo comparar con la llegada del Archer Anderson en febrero de 1923. Archer acababa de graduarse en el Instituto Bíblico de Filadelfia, en donde había leído el boletín de la Misión Centroamericana acerca de la obra que estaba realizando Robbie hasta el día de su fallecimiento. En consecuencia, Archer decidió trasladarse a Guatemala y continuar el trabajo donde Robbie lo había dejado. Archer Robinson resultó ser un auténtico torbellino. Cam se asombraba de cuán rápido se iba adaptando al estilo de vida de los cachiquel. A las 6 semanas de su llegada, Archer terminó de arreglar el edificio que Robbie comprara para hacer las veces de Instituto Bíblico. En muy poco tiempo, el Instituto Bíblico Robinson, en honor a Robbie, empezó a funcionar.
15 alumnos de aldeas vecinas se enrolaron en el primer curso. Los Townsend se instalaron en la antigua casa de Robin. Cam interpretaría las enseñanzas de Arthur Anderson, pero no sería necesario por mucho tiempo. Arthur aprendía la lengua cachiquel a un ritmo bastante rápido. Llegó a dominarla pronto y no tuvo necesidad de que Cam hiciera más de intérprete. A finales de 1923, todo iba muy bien para Cameron Townsend y el grupo de misioneros con quienes trabajaba. Realmente las cosas le iban tan bien que, paradójicamente, empezaron a surgir problemas. Otros misioneros empezaron a quejarse del trabajo que Cam hacía para los indígenas cachiquel. Todo lo que Cam hacía era criticado. Si invitaba a los indígenas a su casa, le criticaban por ser muy informal. Se le criticaba porque hablaba a los indígenas en cachiquel en vez de exigirles que hablaran español, pues todo el mundo sabía que el cachiquel era una lengua sin futuro. Se le criticaba porque carecía de formación bíblica y a pesar de ello dirigía un instituto bíblico. También se le criticaba por tratar a los indígenas como un grupo aparte de los ladinos. La gente afirmaba que alentaba la competencia entre los dos grupos. La lista de cosas de que se quejaba la gente era interminable. Por fin, la misión centroamericana envió a Sperry Chafer, secretario ejecutivo de la misión, desde su sede de Dallas a Guatemala, para investigar la obra que Cam estaba haciendo y las quejas que se oía contra él. Cam se había quebrado un tobillo y andaba rengueando cuando el señor Chafer llegó. A pesar de su lesión, pidió prestado el Ford Modelo T de Paul y llevó al señor Schaffer a visitar las aldeas indígenas de la comarca y después por las carreteras embarradas a través del paisaje guatemalteco y de la frontera con El Salvador. Mientras viajaban, el señor Schaffer metió a Cam a un amplio interrogatorio acerca de todos los aspectos de su obra misionera. Le preocupaba principalmente que éste creyera más importante hacer el trabajo de traducción que realizar una obra misionera convencional. Cuando terminó el viaje, el señor Schaffer llegó al convencimiento de que los indígenas tenían derecho de leer la Biblia en su propia lengua y que la traducción de la Biblia a una lengua local era una actividad digna de ser acometida por un misionero. Esto fueron buenas noticias para Cam, pero hubo también otras malas. El señor Schaffer era uno de los 8 miembros que debían votar por el asunto de la traducción de la Biblia en la Junta de la Misión Centroamericana que se reunirían en Chicago. Cam se lamentó. Sabía que tendría que viajar a Chicago para entrevistarse con los otros 7 miembros de la Junta, aunque ello significara robar un tiempo precioso al trabajo de traducción. En 1925, los Townsend volvieron a visitar California y después viajaron a Chicago. La reunión de los responsables de la misión centroamericana se celebró en la iglesia Moody, a la que pertenecía Elvira. Cam se reunió con los miembros de la junta directiva por la mañana y respondió a sus preguntas. En la pausa del almuerzo, anduvo por la avenida norte con el señor Smith, el miembro de la junta
que más se oponía a la idea de que la misión centroamericana apoyara la traducción de la Biblia. Camp se sintió frustrado por aquella actitud incomprensible, pese a que el señor Schaffer diera una charla encomiando la labor que Camp estaba desarrollando en Guatemala. El señor Smith no se convenció. Camp intentó hablar con él un poco más acerca de su trabajo, pero el señor Smith no estaba dispuesto a escucharle. Finalmente, en un raro arranque de cólera, Camp explotó bruscamente. No importa si a usted le gusta o no, señor Smith, el Nuevo Testamento en cachiquel será traducido. Cuando hubo dicho esto, se dio media vuelta y a paso ligero volvió solo a la iglesia. Aquella misma tarde, se procedió a efectuar una votación para decidir si se debía permitir a Camp continuar realizando su trabajo. 6 hombres votaron a favor y 2, incluido el señor Smith, votaron que abandonara la traducción de la Biblia y procediera a llevar a cabo una obra misionera rutinaria. 6 contra 2 bastó para ganar la votación, por lo que Camp se sintió muy complacido con el resultado. Se dijo a sí mismo que nada le detendría de la obra de traducción. Anhelaba regresar a Guatemala y continuar. Sin embargo, mientras estuvo ausente, Paul y Laura Townsend descubrieron otro llamado. A Paul le ofrecieron un puesto para enseñar en la Escuela Industrial Presbiteriana de Ciudad Guatemala. Aunque a Cam le encantaba ver que su hermano dedicaba sus talentos a enseñar a otros, Paul dejó un vacío muy grande, por lo que Cam se vio más ocupado que nunca. Un año después de su retorno a Guatemala, Cam contó el número de días que había podido dedicar a la traducción del Nuevo Testamento al cachiquel. Sumó la miserable cifra de 12 días. Recapacitó y recordó la conversación que había sostenido con el señor Smith. Se había portado ásperamente con él. Y aunque hubiera ganado la votación, la traducción de la Biblia permanecía virtualmente estancada. Pensando en ello, creyó que había llegado el momento de pedir perdón por su comportamiento. Tomó una cuartilla de papel y escribió: Estimado señor Smith, le ruego que perdone mi ira. He descubierto que a menos que el Señor se haga cargo de este trabajo, nunca terminaré la obra de traducción al cachiquel. Cam se sintió mucho mejor después de echar la carta al correo. Pareció tener también más energía. De repente, el trabajo de traducción comenzó a progresar. En 1926 terminó de escribir una gramática de 49 páginas sobre la lengua cachiquel. Envió una copia al lingüista Edward Sapir, catedrático de la Universidad de Chicago, pidiéndole su opinión. El señor Sapir respondió con una carta muy estimulante. Cam dio un suspiro de alivio. Aunque creyó que iba por el buen camino para llegar a entender la lengua cachiquel, le fue de mucho ánimo que un lingüista de renombre como el doctor Sapir respaldara su labor. Cam se mantuvo ocupado con la traducción del Nuevo Testamento, a pesar de que muchas otras cosas reclamaban su atención. Habría que construir un canal para transportar el agua desde el río a la turbina, para hacer funcionar la descerezadora de café,
Un jefe cayó enfermo y tuvo que ser acompañado al hospital de Ciudad de Guatemala, y los pastores necesitaban ser instruidos. En la primavera de 1928, Cam no estaba lejos de concluir el Nuevo Testamento, aunque no parecía capaz de encontrar el tiempo necesario para dar un último impulso que culminara el proyecto. Con un sentido de frustración, concibió un nuevo plan. Abandonaría con su esposa Guatemala y todas las distracciones, y acabaría el trabajo de traducción en casa de sus padres, en California. Les acompañaron a los Estados Unidos dos hablantes de cachiquel, su hijo adoptivo Joy Chicol y Trinidad Bach, predicadora local. El plan funcionó a la perfección. Sin interrupción alguna, Cam y sus dos ayudantes acabaron de traducir el Nuevo Testamento y corrigieron su trabajo. Por fin, el 15 de octubre de 1928, el inmenso proyecto quedó finalizado. Siempre dispuesto a organizar algún servicio o celebración, Cam invitó a sus amigos y parientes a un culto de acción de gracias antes de enviar el manuscrito a la imprenta para su composición tipográfica. Invitó a sus padres a salir al frente y les pidió que escribieran las dos últimas palabras del libro de Apocalipsis. Cam dio las gracias a todos por el apoyo que le habían prestado durante los 10 largos años que necesitó para traducir el Nuevo Testamento al cachiquel. También contó a los presentes que algunas pequeñas porciones de escritura ya impresa y distribuidas habían cambiado muchas vidas en San Antonio, y que los indígenas cachiquel, después de ver los folletos, se maravillaban de que Dios hablara también su lengua. Fue una tarde maravillosa. A la mañana siguiente, Cam envolvió las páginas del Nuevo Testamento en un papel marrón, ató el paquete con una cuerda y lo envió por correo a la Sociedad Bíblica Americana de Nueva York, donde se procedería a su composición. Una vez completada, le sería enviada a Cam un juego de pruebas para comprobar su precisión. Se le había dicho que las pruebas tardarían posiblemente 6 meses en llegar. Cam no era un hombre dispuesto a esperar sentado que llegara el envío. Tenía bastantes ideas bullendo en la cabeza para mantener a 10 hombres ocupados. Pero en 1929 una idea pareció cobrar mayor relevancia. Durante los años vividos en Guatemala, había soñado por alcanzar a centenares de pueblos indígenas de América Central y del Sur con el Evangelio. Ciertamente, una vez que el trabajo de traducción de la Biblia al cachiquel se hubiera completado, Cam tenía la intención de continuar trabajando con otros pueblos indígenas. Muchos de ellos, como los cachiquel, vivían a una distancia de fácil acceso a pie, por tren, autobús u otros medios de transporte. Vivían en zonas bien delimitadas y documentadas. No obstante, había otros pueblos que no vivían en áreas tan accesibles. Cam se había enterado de que la mayor parte de los 16 millones de kilómetros cuadrados de la cuenca amazónica constituían una región en su mayor parte inexplorada. Nadie podía asegurar a ciencia cierta cuántos grupos indígenas vivían allí, pero se estimaba que se hablaban más de 500 lenguas
en la jungla amazónica. Uno de los grandes obstáculos para alcanzar a los grupos étnicos con el Evangelio era el tiempo que se tardaría en entrar y salir de la región. Realmente, solo había un puñado de misioneros trabajando en las Amazonas y ellos habían informado que podían tardarse toda una semana de penoso trabajo para tan solo avanzar 15 kilómetros. A ese paso, los misioneros que se desplazaran a pie nunca cubrirían los miles de kilómetros que debían recorrer para contactar a todos los indígenas que vivían en aquella región. Esto hubiera sido un problema insuperable, pero para muchos, pero para Cam Townsend se trataba de un nuevo reto. Tenía que haber alguna manera de alcanzar eficazmente a aquellos pueblos, así que se puso a buscarla. Reflexionó acerca de la cuestión y solo se le ocurrió una respuesta posible: aviones. Si los misioneros pudieran volar para acceder y salir de áreas remotas, la obra de alcanzar a los indígenas del Amazonas con el Evangelio se podría llevar a cabo de una forma mucho más rápida. Camp escribió al comandante Darger, piloto de la Marina estadounidense, que había conocido en Guatemala, y le pidió que estimara lo que haría falta para iniciar un plan de aviación por la cuenca del Amazonas. La respuesta del comandante Darger fue exhaustiva. En su opinión, el vuelo de misioneros hasta y desde la región del Amazonas requeriría un mínimo de 3 aviones anfibios, pilotos, mecánicos, operadores de radio, hangares para proteger y reparar los aviones, depósitos de combustible, piezas de repuesto y seguros. En total, el comandante Darger estimó que el costo de la operación ascendería a $45,000 al año. Al principio, Cam recibió la noticia con mucho entusiasmo. Aunque $45,000 fuesen mucho dinero, estaba seguro de que los cristianos estadounidenses reconocerían la necesidad de enviar misioneros a las zonas remotas y sacarlos de una manera rápida y segura. Tal vez tenía razón. Quizás el dinero se pudiera recaudar, pero surgió un inconveniente. Era el 29 de octubre de 1929, aquel día martes negro, como dio en la llamarse, la década de prosperidad que siguió a la Primera Guerra Mundial se interpuso bruscamente. La bolsa de valores se hundió, lo cual provocó que muchos estadounidenses perdieran sus empleos. La Gran Depresión, que se extendería a los años 30, había comenzado. Todo el pueblo de los Estados Unidos resultó afectado en el mayor o menor medida por la Gran Depresión. Muchos de los que no perdieron sus empleos se vieron forzados a aceptar grandes recortes de salarios. Por supuesto, también las iglesias sintieron pronto los efectos de la depresión económica. Las ofrendas cayeron y se informó a los misioneros que ya no esperaran apoyo económico. Muchos misioneros fueron llamados a casa por la denominación o misión que los patrocinaba. Fue la peor pesadilla que tuvo Cam. Precisamente cuando se proponía pedir a los cristianos que recortaran sus presupuestos para financiar avionetas para misioneros, la mayoría de la gente ya no contaba con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas.
Para empeorar las cosas, le visitó un misionero a quien Cam respetaba grandemente. Cuando el visitante se enteró de que estaba considerando dejar a los indígenas cachiquel y trasladarse al Amazonas para enseñar a otro pueblo a leer y a escribir, se espantó. Pero si está empezando a alcanzar a este pueblo, exclamó, sería como abandonar a bebés recién nacidos. Les entrega la Biblia y después les abandona. ¿Qué pensarían ellos? Cam no respondió palabra, por lo que el misionero continuó. Cuando uno llega a una nueva etnia, se hace espiritualmente responsable de ella, le aleccionó. Piense en el tiempo que le tomaría a otro misionero aprender todo lo que usted conoce acerca de cierto pueblo. No malgaste todo lo que sabe yéndose a aprender una nueva lengua. Quédese y trabaje donde Dios le haya puesto. Cuando el misionero se marchó, Cam le dijo a Elvira que no quería cenar. Se metió en el dormitorio y cerró la puerta. Se sentía muy confuso. ¿En qué estaba pensando? Quería pedir a los cristianos norteamericanos que suplieran dinero para comprar avionetas y pagaran pilotos para llevar adelante a su sueño de alcanzar a otras etnias indígenas de la región con el Evangelio, mientras que los cristianos de su país tenían dificultades para comprar comida para sus hijos. Quizá su visitante tenía razón. Quizás debería quedarse a trabajar con los indígenas cachiquel. Después de todo, la escuela se estaba expandiendo, la clínica bullía de actividades y muchos indígenas se habían convertido al cristianismo. Solo pensar en el problema no ayudaba a resolverlo. Es más, cuanto más pensaba en ello, más confuso se sentía. Al final decidió tomar un curso desesperado de acción que nunca antes había seguido. Oró y pidió a Dios que le mostrara qué hacer en las páginas de la Biblia. Después tomó su Biblia y la abrió al azar. Cerró los ojos y puso su dedo sobre una página. Abrió los ojos y comenzó a leer. Su dedo cayó sobre Lucas 15:4. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Cam permaneció sentado un largo rato, meditando en el versículo. 100 ovejas, 99 seguras en el aprisco y una perdida, pensó. Y el pastor no se quedó en el lugar seguro con las 99, sino que dejó la seguridad y se fue detrás de una sola oveja perdida. Cam se preguntó qué podría esto significar para él. Significaba aquel versículo que debía dejar a los indígenas cachiquel con el Nuevo Testamento en su idioma y buscar otro grupo étnico que no hubiera oído el Evangelio. Y cuando les hubiera proporcionado el Evangelio en su lengua, ¿significaba esto que debía buscar otro grupo y luego otro? Cam sintió que eso era lo que el versículo le mostraba, pero tendría que pensarlo un poco más para asegurarse.